Gracia y paz, santos. Este es el audio número 8 de la serie Los Absolutos de Dios. Dios nos ha predestinado, o sea, Dios estableció el destino para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Es un absoluto. Sin embargo, sin el progreso hacia la perfección, por medio de un cambio radical en el hombre interior, que es la verdadera transformación, las demandas del reino llegan a ser y se establecen como un idealismo imposible, o sea, no realista, que el hombre natural no está preparado para adquirir, no es para él. Cuando se predica a la iglesia, a los congregados, a los creyentes, que el pecado es normal y el perdón constante la norma, y que una iglesia totalmente confundida de todas formas irá al cielo y estará en el reino porque Dios nos ama a todos. Amados, se pierde el sentido de las demandas presentadas por el reino. El pecado y su producto, los pecados en la iglesia, no es normal. De lo contrario, podríamos decir aquella frase del apóstol: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mientras que el pecado es la única posibilidad de la vieja creación, o en la vieja creación, este debe ser vencido y es vencido por la nueva creación. Los creyentes de la vieja creación, aquellos que se mantienen atados al primer nacimiento y por lo tanto lo que expresan viene del primer nacimiento, que están aún, esos creyentes están aún confundidos, pueden ser candidatos para el reino de Dios. Sin embargo, el reino demanda una conversión hacia una dimensión de vida superior, la vida que nos ha sido dada, la vida que ha sido implantada. Por ejemplo, los que creen que el ladrón de la cruz está sentado en el reino están creyendo una fantasía. El ladrón fue perdonado, es un ladrón perdonado, pero no transformado a la imagen del Hijo. Muchas personas hoy y en los mensajes que escuchamos son desafiadas por las enseñanzas del reino, pero no lo suficiente para ser transformados por el reino en sí mismo, por el reino que tienen adentro. Son desafiadas, pero no lo suficiente para edificar sus vidas en el reino, es decir, someterse y vivir bajo el gobierno del reino. Los egoístas y egocentristas en el evangelicalismo, en lo que se llama iglesia, se convierten en parásitos y absorben la vida de la iglesia. Quieren que todo se centre en ellos y en sus ideas. Aún tienen muchas áreas no redimidas en su vida, pero es que hacen suficientes cosas buenas en el sistema de la iglesia para ocultar la verdadera maldad en sus corazones. Ellos aman el mensaje de que todo el pueblo de Dios está confundido, pero que Dios los ama de esa forma. Parece que escuchar esto, que están confundidos, no les provoca absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque este mensaje no demanda cambio, ni en el exterior ni en el interior. Ellos necesitan que se les diga la verdad, amado, que están viviendo en contra de la meta predeterminada, del propósito predeterminado de Dios, y están viviendo contra el designio creado por Dios, porque todo lo creó conforme a ese propósito, y que ese designio creado por Dios está presente en el ADN y en las células de todo lo que creó. Y cuando las personas insisten en vivir en contra o según lo que ellos creen o según atados al primer nacimiento, están viviendo en contra del designio creado y predeterminado por Dios. El hecho inquietante es de que Dios pone a estas personas en la iglesia para revelar áreas en nuestra vida que aún no han sido redimidas.
Muchas de ellas son verdaderamente altruistas, honestas, puras y santificadas ahí en las iglesias, y que se aferran y tienen la intención de dirigirse hacia el propósito de Dios. Ahora, pensemos en esto, hermano. Si el pecado fuera natural o normal en el pueblo, en los creyentes, ¿por qué aún sigue produciendo muerte? Si el pueblo confundido en la iglesia absorbe la vida de esta y pervierte el propósito de Dios para la iglesia de ser santa, irreprensible, sin mancha y sin arruga, ¿por qué pensaríamos que es normal? El pecado, el fracaso y la carnalidad están contra nuestro designio creado para cumplir el propósito eterno de Dios. Nuestro nuevo hombre o nuestro hombre interior ha sido estructurado para vivir a la manera del reino, con la creación misma y no contra ella. Todo lo bueno en el mundo está a favor de la vida y todo lo malo está a favor de la muerte. Sin embargo, todo lo bueno que hacemos no puede darnos la vida que necesitamos para cumplir el propósito de Dios y traer regocijo al corazón de Dios. Si no nace en él, al contrario, todo lo que engendra es muerte. Cada exigencia o restricción en el reino están diseñadas para revelar un defecto en nosotros o para librarnos de algo que impida que triunfemos en el reino. El reino mismo en nosotros nos librará tarde o temprano de lo parcial, de manera que podamos proseguir a lo eterno, hacia la plenitud, y abandonar lo relativo. Las leyes del reino y el orden divino nos impedirán seguir en la dirección establecida por nosotros, esa dirección imaginada, para que podamos entonces avanzar en la dirección eterna. Las leyes del reino son la libertad definitiva de la carnalidad común que se aprecia universalmente y mucho más en el evangelicalismo. En nuestra opinión, hermano, es nuestra opinión que la llamada iglesia se hizo irrelevante cuando perdió la revelancia del reino como una experiencia personal. No es que no habla del reino, pero solo lo convirtió en doctrina y perdió lo revelante del reino como una experiencia personal. Cuando esa iglesia se puso a sí misma en el centro, perdió su posición en el gobierno del reino de Dios. Cuando esa iglesia estableció sus propias leyes, su propio orden, sus propios líderes y programas, perdió el orden divino y se hizo irrelevante. Para recobrar la relevancia, debe subordinarse a la revelancia absoluta y el orden del gobierno del reino de Dios. La iglesia debe recobrar la vida, y es la vida que ya tiene, el propósito, la obediencia, el orden y la actitud del gobierno de Dios que está en la semilla que fue implantada. Amados, lo dejamos hasta aquí y continuamos ya en el próximo audio, que también es el último de esta serie. La gracia del Señor sea con vosotros.